Muchas personas se estresan con el tema de las pruebas a realizarse si tienen o no COVID, así como alguna otra infección. Es muy importante que comprendas que una prueba no suple tu responsabilidad, tu seriedad, tu madurez y por supuesto el respeto por las demás personas, dado que siempre va a existir un periodo de ventana en el cual una prueba va a salir negativa aun cuando tengas la infección. Así como también hay una gran variedad de sensibilidades entre prueba a prueba, especialmente en las pruebas cualitativas, que son las que miden antígenos o la presencia de anticuerpos. Si yo tengo una prueba que más o menos equivaldría a este vaso y tiene esta capacidad, así como otra que tendría esta capacidad, y yo te dijera que el foquito se enciende, o sea, te dice que es positiva, cuando esto se llena de, pues eso, las canicas que serían los antígenos, pues obviamente esta prueba va a ser muchísimo más sensible que esta. Entonces también depende de qué prueba estés utilizando. Pero lo más importante, insisto, esto debe ser en un contexto clínico, si no. Continuando con las pruebas cualitativas, es muy importante que comprendas entonces que dependiendo de qué tan sensible sea en sí la prueba y si por supuesto se lleva a cabo con los procedimientos correctos, es decir, leyendo bien el instructivo y en la temperatura que demanda dicho procedimiento, entonces uno que tenga un mayor volumen, digamos, pues eso, vas a requerir mucho mayor cantidad del antígeno que estás buscando o de la molécula para que te arroje un resultado positivo. A diferencia de uno que sea muchísimo más sensible, que con mucho menor muestra va a dar un resultado positivo. ¿Qué quiere decir esto? Si tú te haces una prueba con una de menor sensibilidad, entonces aunque tú estés infectado, vas a arrojar un resultado negativo que va a ser obviamente falso. Y esto también es importante tomarlo en cuenta. Las pruebas que miden exclusivamente IgG e IgM únicamente te hablan de si hay o no ya una exposición al microorganismo. Vamos a hablar de eso. Entonces, muy importante diferenciar entre las pruebas antigénicas, que únicamente detectan moléculas que forman parte de los componentes del microorganismo, a las pruebas de anticuerpos. La IgM es el anticuerpo o la inmunoglobulina que se produce de primera instancia ante una respuesta de parte de tus linfocitos B en comunión con otros linfocitos contra el microorganismo. Y para que comprendas más o menos, vaya, no se te olvide, es muy mensa porque es grande y torpe. En cambio, la IgG es cuando ya la respuesta empieza a ser efectiva y habla de memoria inmunológica. De tal manera que si tú tienes una IgM positiva sin IgG, en ese momento quiere decir que tú estás combatiendo la infección. Cuando tienes la IgG sin IgM, quiere decir que tú tuviste la infección y ya tienes memoria inmunológica. Pero recuerda que esto es muy variable y puede durar en algunos casos meses, en otros años. Las pruebas moleculares por mucho son las de mayor sensibilidad y especificidad en términos de detectar una infección, especialmente cuando el inóculo puede llegar a ser pequeño e incluso antes de las fases en las cuales se puede incluso cultivar un microorganismo. Sin embargo, también adolecen de graves problemas, es decir, cuando un paciente tiene todavía una cantidad muy pequeña detectable del material genético del microorganismo que se está estudiando, pueden haber falsos negativos. De hecho, entre el día 1 y el día 4 de la infección por el COVID en alguien que no tiene síntomas, hasta un 67% de pacientes pueden resultar falsos negativos, en tanto que pacientes que tienen síntomas, aún ellos, hasta un 38% pueden resultar falsos negativos. Esto quiere decir que la PCR, aunque es mejor que las pruebas antigénicas, no excluye el que seas infeccioso y el que puedas contagiar a otros. Muy importante tomar esto en cuenta. El valor predictivo positivo es lo que más nos va a asesorar sobre la utilidad de una prueba, pero es muy importante que tomes en cuenta que esto va a variar incluso con la prevalencia, es decir, que en cualquier momento, si tú consideras una enfermedad, ¿qué tanta es la posibilidad de que esa enfermedad se encuentre presente? O sea que ahorita que hay mucho COVID, pues sí, el valor predictivo positivo de las pruebas que son muy sensibles y sobre todo muy específicas, pues va a ser muy alto. Pero algo que es fundamental, debes asesorarte de un médico que realmente conozca de este tipo de pruebas. Los que más conocen de esto son indudablemente los biólogos moleculares y por supuesto los genetistas, que los biólogos moleculares habitualmente no son médicos. Y
pues en menor medida conocemos los que estamos involucrados en estos temas, como pueden ser inmunólogos, reumatólogos, médicos internistas, neumólogos. Pero también es importante tomar esto en consideración, porque la clínica es la que regla, no las pruebas.